Hola, hola a todos, buenas tardes. Lamento la demora, pero ya estamos para partir. Eh, eh, Aquí estamos. Bueno, nada, estamos entonces, ¿cierto? En esta segunda mitad del bloque, donde ahora estamos viendo todos los temas de cómo vamos a ir optimizando nuestros modelos para que funcionen correctamente como queramos, tengan todo el rendimiento que esperamos. Y por otro lado, que también podamos después ir reduciendo estos costos de poder ir ejecutando estas aplicaciones, ¿cierto? Entonces cada vez vamos a tener como tareas más complejas que vamos a poder realizar, que pueden estar dadas por información diferente a la cual queramos poder acceder, ya sea que tengamos en documentos privados, en alguna base de datos interna u otros. Y por otro lado también vamos a querer, ¿cómo se llama esto? Ejecutar tareas más complejas donde vamos a ir encadenando, haciendo una orquestación de modelos con diferentes agentes o diferentes puntos de entrada, donde cada uno de estos va a tener ¿cómo se llama esto? Una función específica. Por lo tanto, cada uno va a funcionar mejor que si tuviéramos solamente uno que fuera una caja negra que realiza todo. Entonces, para la clase de hoy, dado que nosotros ya empezamos a ver lo que era o sea, hicimos una pasada por lo que era el prompt engineer y lo que es el fine tuning, que son como las dos formas como para iniciales para ir mejorando los modelos. Primero el prompt engineer, una mejorada como más general en cuanto a cómo vamos construyendo nuestro prompt. Y por otro lado, el fine tuning, que es cómo mejoramos esta learned memory, donde podemos mejorar el cómo el modelo nos está respondiendo. La idea es que hoy día veamos cómo mejorar el in-context memory y cómo después vamos a poder construir agentes que ya tengan mayores cantidades de capacidades y por tanto puedan ir resolviendo tareas más complejas. Entonces, en este caso, como les comentaba acá, nosotros teníamos como era el estándar de cómo uno va a ir mejorando, entrenando estos modelos. Y nosotros en general vamos a querer partir con ¿cómo se llama esto? Con el prompt engineer, donde después de esto, una vez mejoremos, ya tengamos mejorado cuál es como todo lo que podamos mejorar en base a prompt, ya sea a nivel de datos adicionales que le vamos a ir agregando, a ejemplos, estructura de cómo tiene que responder, nosotros vamos a usar las otras herramientas. En este caso, fine tuning lo vamos a utilizar para mejorar el cómo nos está respondiendo. En este caso, estamos hablando del learned memory. Y por otro lado, vamos a ver que vamos a poder mejorar el in-context memory en base a otras estrategias como puede ser el RAG. Entonces, ¿cuándo vamos a querer mejorar nuestro... Disculpe, ahí sí. ¿Cuándo vamos a querer mejorar nuestro in-context memory? En este caso, nosotros vamos a mejorar el context memory cuando queramos entregar información al modelo que no tenía en su entrenamiento. Es decir, estos modelos fueron entrenados, por ejemplo, hasta octubre del año pasado con muchos, muchos datos, millones de datos desde Internet y diferentes fuentes, libros, fuentes. Entonces el modelo aprendió la gramática y cosas históricas, pero todo lo que ha estado desde esa fecha hasta entonces, o bien que es un dato más privado, son datos que no vamos a poder capturar o que no vamos a poder hacerles preguntas al modelo, que el modelo no va a tener la información. Por otro lado, la idea es que mejorando el context memory lo que vamos a hacer es que vamos a ir mejorando el context window con el cual va a estar respondiendo nuestro modelo para que, bueno, tenga la información necesaria. Vale decir, nuestro modelo solo va a poder responder con datos que tenga presente, que tenga dentro de su contexto, ya sea en su contexto o en su entrenamiento base. Entonces nosotros vamos a buscar estrategias en las cuales podamos mejorar este contexto, ir agregándole más elementos. Em, y bueno, vamos a ver cuáles son estas estrategias. Donde aquí la primera que sale es el RAG, o que viene de la sigla de Retrieval Augmented Generation. Básicamente aquí nosotros vamos a hacer una generación de datos con una recolección de información aumentada. Entonces nosotros vamos a ir a buscar más elementos a una base de datos, que en este caso, por definición, el RAG tiene que ser una base de datos vectorial. Si no, no es RAG, pero bueno, también uno puede meter datos desde otra forma.
Pero por definición, RAG usa una base de datos vectorial para buscar esta información, cosa que nosotros podamos ir en base a nuestro input, vamos a poder vectorizarlo. Y si es que usamos la misma vectorización con la cual vectorizamos otros datos, vamos a poder encontrar como cuáles son los elementos más parecidos o más relacionados dentro de la pregunta que estamos haciendo con los documentos que estamos observando. Entonces, esto se basa en el uso de embeddings, donde vamos a buscar información que más relación tenga. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes textos, los cuales vamos a ir vectorizando, vamos a generar vectores de esto, y bueno, los números son mucho más fáciles de comparar. Y la teoría dice que los vectores que apunten a lugares más cerca van a tener una mayor relación. ¿Cómo funciona entonces el RAG? En primer lugar, tiene una etapa donde vamos a tener documentos en las cuales nosotros vamos a hacer un cierto chunking. No vamos a poder pasarle, por ejemplo, todo un contrato, por ejemplo, que estamos, si estamos hablando de materiales más privados o documentos más privados de una empresa. Vamos a tener que hacer un chunking de esto en el sentido de que no vamos a pasárselo como un documento entero, sino que se lo vamos a pasar fragmentado. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros vamos a después a ir recopilando fragmentos de este documento que nos interesa y no queremos un documento entero para pasárselo como contexto. Queremos pasárselo por partes. Hay diferentes estrategias, pero podemos hacer algunas que pueden ser simplemente en base a párrafos, cantidad máxima de caracteres, y luego a la hora de relacionarlos en embedding, de ir buscando, ir agregándole un poco más de contexto. Luego, cuando tengamos estos chunkings, vamos a generar los embeddings de estos, vale decir, estos textos un poco más cortos los vamos a transformar a vectores, y estos los vamos a poder almacenar en una base de datos vectorial. ¿Qué pasa ya cuando tenemos esta base de datos vectorial? Bueno, nosotros después, cuando ya estemos con nuestro modelo funcionando, vamos a hacer este proceso donde primero nosotros vamos a recibir un input, tal cual que el que nosotros ahora directamente se lo pasábamos a nuestro modelo, pero ahora en vez de pasárselo directamente, vamos a primero pasárselo por este embedding, donde nuestro nuevo input vamos a usar la misma forma de vectorizarlo que con la que hicimos la vectorización de todos los otros documentos. Y en base a este vector vamos a buscar dentro de nuestra base de datos vectorial cuáles son los elementos más parecidos. Y dado que tenemos los elementos más parecidos de nuestra base de datos vectorial, nosotros le vamos a pasar esa información como contexto a nuestro prompt. Y con eso esa información va a estar disponible para poder generar una respuesta. Perdón. Darme. Consulta, en la lámina anterior, el input que aparecía es el que ingresa el usuario. Claro. Y en este caso, el embedding lo estaría generando el mismo LLM o para, Hay, digamos, para consultar la información que hay en la Vector Store. claro, hay diferentes formas de generar embeddings. Y en este caso, por ejemplo, con OpenAI vamos a usar un modelo en el cual va a encargarse de hacer los embedding. Entonces nosotros, antes de generar, de interactuar con nuestro LLM, vamos a trabajar con ese embedding, con ese modelo para hacer embeddings, y en base a este vamos a poder construirlo. Entonces es un proceso antes de interactuar con nuestro LLM. No es que el LLM genere el embedding. Ah, ya, perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, el embedding es una representación numérica de un dato, que puede ser un texto, imagen, audio. Entonces, la gracia es que vamos a tener estos vectores que va a ser mucho más fácil de ir comparando con otros vectores, en los cuales vamos a poder determinar su cercanía y, por tanto, determinar qué, ¿cómo se llama esto? ¿Qué información tiene, ¿cierto? ¿Qué tanta relevancia tiene este texto con nuestro input nuevo que le estamos dando? Donde en este caso utiliza esta distancia vectorial para determinar estas semejanzas. La idea es que en esto, como les comentaba recién, vamos a utilizar diferentes modelos de embedding para poder generar estos vectores. Y estos diferentes modelos de embedding van a determinar cuántas dimensiones tienen, para decir también cuánto tamaño van a poder tener cada uno de estos vectores y por tanto qué tanta especificidad se va a poder tener o se va a poder generar a la hora de ir comparando.
En este caso, en OpenAI existen algunos, por ejemplo, pueden estar estos tres, donde dependiendo de cada modelo, bueno, puede recibir un diferente tipo de máximo de output, de input, perdón. En este caso, cada uno recibe un máximo de 8192 tokens. Y bueno, ahí sale un poco cuántas páginas por dólar se pueden ir evaluando. Entonces, la idea es que nosotros vamos a utilizar el mismo modelo de embedding para generar los vectores como para almacenar nuestra base de datos, como vamos a usar el mismo para después procesar nuestro input. Entonces aquí les voy a mostrar un par de ejemplos. Recuerden, todas estas presentaciones ya están subidas y el código también. Y la idea es que yo les voy a mostrar ahora un poco de cómo podemos trabajar con estos embeddings usando Python, ¿cierto? En este caso, en este archivo que les subí estos códigos, requiere este archivo de requirements, donde además de OpenAI es necesario tener NumPy. Esto netamente porque aquí estoy trabajando con una base de datos vectorial local que está como generada artesanalmente directamente en el código para que se entienda más o menos qué es lo que está pasando. Entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Voy a limpiar esto de acá y lo vamos a ejecutar para que se entienda. Ya, primero aquí tenemos varias etapas, varios factores dentro de este documento. Primero tenemos alguna configuración, dado que vamos a tener que guardar alguna metadata, como los datos de la base de datos vectorial, los vamos a tener que guardar en archivos. En este caso vamos a guardar un archivo npz, que son un archivo de NumPy para vectores, y vamos a guardar uno de metadata, que es toda la información de cómo se está hecho los chunks de mis vectores. Luego aquí les tengo un par de datos de ejemplo, donde por ejemplo aquí tengo uno, aquí podrían ser diferentes archivos, diferentes PDFs que pueden estar ya con algunos CR procesado el texto, con muchos documentos. La idea es que vamos a tener harto texto. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato de un proveedor X, el cual tiene todas estas líneas de texto. Después tenemos una política de evoluciones, un manual de soporte. Al final archivos que son bastante diferentes y que tienen diferentes tipos de tamaño. La idea de esto es que nosotros vamos a generar diferentes chunks. Entonces vamos a estar, como tenemos que elegir una estrategia para poder generar estos chunks. En este caso, la estrategia que se generó acá fue netamente de tamaño. En este caso le estoy diciendo que me separe por párrafos y, bueno, que me separe por párrafos y después con un máximo de cantidad de caracteres el texto. Entonces la idea es que aquí, por ejemplo, puedo tener máximo, bueno, dice tokens, pero es caracteres, un máximo de 500 caracteres en los cuales yo voy a ir haciendo estos chunks, diferentes sectorizaciones de la información, para después cada uno de esos chunks poder transformarlos. Luego tenemos una función que nos va a permitir hacer el embedding de estos textos. En este caso, por ejemplo, aquí estamos usando el modelo de OpenAI, que estamos usando el modelo ¿cómo se llama esto? De embed text, perdón, de text embedding 3 small, que en este caso le vamos a pasar todos esos textos que nos va a dar la respuesta a los vectores, que después lo podemos pasar a ese VStack para poder ese stack de vectores, para después poder almacenarlos. La idea es que nosotros con estos vectores vamos a poder guardarlos en una base de datos vectorial, que en este caso es la que está localmente construida, y, y bueno, después poder consumirla directamente desde esa. Entonces, perdón, esta local vector store, que sería la clase de nuestra base de datos vectorial, en la cual nosotros aquí, se dan cuenta en estos atributos, vamos a ir guardando los diferentes vectores y vamos a ir generando algunas funciones para poder agregar o los vectores o poder guardar la información. Quizás lo más relevante de toda esta local vector store es que después vamos a hacer esta búsqueda por similaridad, donde vamos a tener esta función que yo le voy a poder pasar un vector y le voy a poder indicar cuáles son cuántos vectores cercanos quiero que me entregue. En este caso, por ejemplo, como base le estoy diciendo que me entregue tres vectores cercanos o tres información cercana. Entonces con ello, cada input que yo le pase me va a transformar el vector y me va a decir los tres más cercanos y qué tanta cercanía tenía. Entonces, si unimos todas esas funciones, básicamente tenemos esta función de acá de build store, donde nosotros generamos nuestra vector store, hacemos el chunk de todos los documentos, hacemos el embedding de cada uno de los chunks
y cada uno de esos vectores los vamos a ir guardando. ¿Cómo después se consulta esto? Bueno, podemos generar esta función de retry, donde nosotros vamos a utilizar nuestra vector store, vamos a tener un input de texto, y en base a estos dos vamos a poder hacer un embedding de este único texto para luego después buscar por similaridad. En este caso aquí, que es lo que ejecuté dentro del código, van a ver que en este caso yo le pregunté diferentes cosas. Primero le pregunté estos tres elementos. ¿Cuál es la cláusula de confidencialidad con el proveedor? ¿Cómo funcionan las devoluciones? Y pasos para atender tickets de soporte. En este caso, aquí no estamos usando ningún modelo de LLM para responder estas preguntas. Simplemente estamos transformando a vectores. em, Estamos transformándolas a vectores y dando los vectores más parecidos. Entonces, aquí básicamente no estamos usando el LLM para sacar esta información, simplemente estamos trayendo lo que se asemeja más. ¿Y cuáles son las respuestas? En este caso, para la pregunta, ¿cuál es la cláusula de confidencialidad con el proveedor? Nos dice que con un score del 75% lo saca del contrato proveedor, donde dice cláusula 4 confidencialidad, bla, bla, bla. Después la cláusula 11 responsabilidad, el proveedor no es responsable por daños incorrectos, etc. Y lo mismo con este contrato, con estos tres. Se dan cuenta igual el que tiene mayor relevancia, que es un 75%, una relevancia alta, tiene esta cláusula, o sea, me da efectivamente el dato más que se asemeja más. Por otro lado, en la segunda pregunta, que en cómo funcionan las devoluciones, también vamos a ver, Consulta, ¿sí? ahí el score se obtiene a través de la similitud que estableciste un poco más arriba, ¿cierto? Así es. En este caso, Ok. aquí por ejemplo es donde se imprime el score, que sale aquí sacado de los hits, y los hits vienen de este retry, que este retry viene del Similarity Search, de la búsqueda por similaridad, donde en este algoritmo nos va a dar cuál es como la similaridad al generar ¿cómo se llama esto? La comparación. Entonces este algoritmo también nos va a dar como cuál es el dato y por otro lado cuál es la similaridad que tienen. Entonces, esa sería un poco la forma de trabajar con embedding. Como básicamente se dan cuenta, lo único que estamos haciendo con los modelos de OpenAI es directamente generar los vectores para poder compararlos, pero después no estamos haciendo ningún otro trabajo donde hay un LLM respondiendo una información. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para poder trabajar con este RAG? Usar estos vectores, pero ahora dentro de un modelo de OpenAI. Vale, perdón esto. Y aquí podemos ejecutar este código de 0.1 que si se dan cuenta lo primero que parte haciendo es importando desde embedding, que es nuestro otro archivo. Entonces aquí estamos importando la local vector store y la función de retrieve para poder consultar los datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace este archivo? Básicamente lo que está haciendo es cargando la vector store, está cargándola basada en la información que tenemos almacenado. Básicamente, si usáramos una base de datos vectorial en la nube, no tenemos que hacer esto, simplemente inicializamos la base de datos. Y después podemos generar esta función que es para poder responder en base a RAG. Entonces nosotros aquí en nuestro while true de respuesta, podemos ir respondiendo cada una de estas con RAG usando esta función. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, nosotros primero, en base al input que nos entrega, le preguntamos a nuestra base de datos cuáles son los valores más cercanos. Luego, aquí voy a imprimir cuáles son los que encontré más cercanos para que tengamos alguna noción. Y luego de eso, en base a esta información contextual que estoy generando, se la voy a poder entregar a mi prompt. Entonces yo aquí le estoy a mi prompt pasándole cuál es mi pregunta y por otro lado cuál es mi contexto. Con esto, ¿cómo se llama esto? ¿Verdad? Con esto básicamente lo que estamos haciendo entonces es que nosotros la pregunta que le hagamos va a tener la información que según nuestra base de datos sectorial es la más parecida y por tanto va a poder responder esa información. Por ejemplo, yo le podría preguntar, y estoy pensando en un tipo de chat, y digo, el producto.
no me gustó. ¿Lo puedo devolver? Y en este caso, la base de datos vectorial me indicó que esto es lo más parecido que tengo que hacer. Primero es sobre la política de evoluciones, luego sobre el contrato de confidencialidad y resolución de conflictos, y luego terminación. Y en este caso, ¿cuál fue la respuesta? No me está diciendo explícitamente nada de esto, sino que me está usando esa información para poder responderme. En este caso, está diciéndome la política, sí, puedes devolver el producto dentro de los 30 días con boleto factura, pero ten en cuenta que los productos abiertos o usados no aplican para la devolución, salvo en caso de falla de fábrica. Que es básicamente lo mismo que dice acá, pero no respondido como, no mandándote el documento directo, sino que usando un LLM para que me genere una respuesta usando esa información. Entonces, el RAG básicamente es esto, es poder utilizar una base de datos vectorial en la cual yo puedo primero recopilar información, donde el RAG me permite traer la información más parecida para luego pasársela a un LLM. Había una mano, no sé si se acabó la pregunta, si fue accidente, pero si hay que preguntar, dale no. Eh, uy. Sí, justo yo había levantado la mano, pero aprovecho de preguntar que justo creo que ya salía de la duda, así que... Pero al fin y al Ujú. cabo este proceso que se hizo primero es para, lo voy a decir de esta forma, pero para en el prompt no pasar todo el documento, sino que pasar como los vecinos más cercanos, por decirlo de alguna forma, y que el costo salga más barato por un tema de tokens. ¿Esta es como la finalidad esencial o nada que ver? Solo eso. Hay dos cosas, que uno tiene que ver con el tema de tokens, el tema de costo, pero también está el tema de calidad de información, porque muchas veces vamos a tener documentos que tienen una gran cantidad de información, que no todas son necesarias para poder responder realmente. Y nosotros mientras más como detallado le demos, o mientras más información precisa le demos al modelo, al LLM, en el prompt, mejor va a ser su respuesta. Entonces, por ejemplo, si es que yo te estoy preguntando por el producto A y al LLM le doy el producto A, B, C, D, hasta le doy 1000 productos, va a ser muy diferente a que solamente le doy el producto A. Es un poco el concepto. Entonces, por un lado, va a salir más barato, va a responder más rápido porque está procesando menos tokens, pero también va a ser más preciso en la respuesta, como no se va a ir por otro lado que no es el que no queramos. Entonces, es un poco la finalidad de este RAG. Eh, buenísimo. Entonces, así vimos que podemos dentro de este RAG, de esta base de datos vectorial, obtener toda esta información. Y ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si es que tengo una API con información útil? ¿Cómo podría yo acceder a estos datos? ¿Cómo podría entregárselo a este modelo? En este caso estamos viendo que con una base de datos vectorial no es bastante fácil poder ir encontrar cuáles son los textos parecidos. Con una API quizás no es tan directo, pero quizás podríamos tener diferentes herramientas para consultar información. Vale decir, si es que queremos hacer un chat, quizás queremos que nuestro chat pueda preguntar por información específica de un usuario, que ya no es un documento estático que pueda estar en una base de datos vectorial, sino que puede ser, por ejemplo, de una API más transaccional. Entonces, la idea, perdón, me preguntaban por interno, es que cuando se crea la base de datos vectorial de un PDF Word, ¿existen alguna técnica para trabajar los textos? Me ha pasado que cuando tienen viñetas o símbolos se corta la frase y el modelo después no lo relaciona. Ahí, el cómo se construye la base de datos vectorial es un tema que es algo harto más complejo, sobre todo cuando tenemos como textos que no son solamente un texto plano. Vale decir, si es que yo quiero pasar los términos y condiciones de mi página, que está, bueno, en la página un HTML enorme y un texto plano, título, contenido, es bastante más fácil, porque uno puede ir segmentándolo de alguna forma automática en base a párrafos largos. Si tenemos algunas imágenes con algunas viñetas o con algunos textos, ya tenemos que tener algún procesamiento manual adicional para poder realmente generar estos textos. Quizás la sugerencia entonces sería de que en general para estos racks vamos a tener que tener algún procesamiento manual como en caso de que queramos como tener 100% certeza de que los chunks son lo más adecuado, como lo más que están autocontenidos para decir. O por otro lado también quizás podríamos hacer un trabajo con los LLMs en el cual le podamos pedir que le pasemos el documento completo y que él nos ayude a hacer estos chunks como en base a toda la información que maneja.
¿Cuál sería la gracia de esto? Es que nosotros vamos a poder generar estos chunks usando el LLM, entonces vamos a usar hartos tokens, va a salir un poco más caro que directamente cortar por texto, pero tampoco eso va a hacer que tengamos que pasarle cada vez el documento completo al LLM, entonces sí sería una ganada. Entonces esa sería como la estrategia que yo utilizaría. Y respecto a las APIs, bueno, en este caso nosotros habíamos comentado ya algunas de las clases pasadas que estaban el tema de las tools, que la idea es que estas van a ser herramientas para llamar a funciones externas, las cuales nosotros vamos a indicarle a nuestro modelo cuáles van a ser las herramientas que tiene disponible y el modelo de forma, entre comillas, inteligente va a ir intentando detectar cuándo las tiene que usar y por tanto cuándo usar esa información y por tanto ejecutar la llamada de nuestra función a una API y usar esta información nueva para poder respondernos. Habíamos comentado que tenemos estas tools integradas o crear las nuestras. Vimos que estas tools integradas era directamente indicar que la utilice y en las tools nuestras que era generar funciones. Pero bueno, esto suele ser como bastante más quizás tedioso. Vamos a tener que generar muchas funciones para para trabajar con nuestras herramientas, con nuestros datos más internos, para, entre comillas, darle acceso a las APIs a nuestros modelos. Entonces no era como lo más fácil, ¿cierto? Y podía haber formas mejores de estandarizarlo. Y en este caso lo que nace es el Model Context Protocol. Aquí en este caso Anthropic de hace, bueno, en este caso en noviembre del 2024 fue que partió con el Model Context Protocol, que un poco lo que buscaba era poder estandarizar este proceso en el cual pudiéramos hacer que nuestros LLMs conversen directamente con alguna de nuestras APIs. Entonces que no tengamos que nosotros siempre como indicarle todas las cosas que pueden hacer y tener todo el rato declarado nuestras funciones locales junto al LLM, sino que podamos tener como una API para LLMs. Entonces, bueno, según su definición, es un protocolo para poder como habilitar esta conexión entre diferentes fuentes y herramientas de inteligencia artificial. Poder habilitar esta como conexión de ida y vuelta, en la cual un modelo va a poder preguntarme cosas a una API, la API me va a responder y el modelo va a poder utilizar esa información. Entonces, como se ve esto, aquí lo voy a ejecutar mientras tanto por detrás. Pero la idea es que nosotros vamos a definir estas tools. Nosotros aquí vamos a definir estas tools directamente en el modelo. Nosotros antes teníamos que hacer la definición usando el JSON esquema, pero con eso directamente se lo podemos pasar para indicarle cuáles eran los nombres y después nosotros hacer una serie de ifs en los cuales íbamos a poder indicar cuál de las funciones ir ejecutando, ¿cierto? La idea es que con el MCP nosotros no vamos a declarar nuestras funciones, nosotros vamos a declararle cuáles son la URL de servidor y en base a eso indicarle qué herramientas disponibles vamos a tener. Si nosotros le indicamos estas herramientas disponibles, bueno, este modelo va a ser capaz de poder utilizarlas y poder ir interactuando con esta app. En este caso, por ejemplo, le estamos diciendo que estamos utilizando perdón, el Git MSP, donde vamos a usar, en Git MSP nos permite, perdón, consultar documentación, datos de GitHub, y en este caso le estamos usando el de OpenAI con TikToken. Juan Carlos. Profe, por ejemplo, el MSP es lo que se ocupa muchas veces, no sé, que hay aplicaciones que, por ejemplo, uno le pasa un documento y lo resume, o lo que hace Notebook KLM, que con la información que va teniendo va generando resúmenes como para ir mejorando los aprendizajes, o para ayudar al aprendizaje de uno mismo. Eh, 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 claro, No- es que más que eso, el MCP al final lo que va a hacer es poder permitir comunicarte como si fuera una API, ¿ya? Entonces, Ah, ya, perfecto. al utilizar esto va a permitir que, por ejemplo, al usar el MCP, este modelo que hay, por ejemplo, esto de aprendizaje que dice, quizás está en base al MCP guardando datos en una base de datos, consultando esa base de datos, por tanto, usando información más actualizada en base a este MCP.
Y luego, bueno, ir actualizando, quizás incluso reentrenando algunos modelos en base a estos datos que están actualizándose constantemente, dado que el MSP me permite decirle, bueno, ahora tengo que guardar esta información. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, es cuando yo les mostré las tools, hicimos un ejemplo en el cual hicimos un ejemplo en el cual teníamos esta to-do list, en el cual teníamos este save list, este lista, o sea, agregar elementos a la to-do list, agregar, listar los elementos, pero lo hacíamos todo de manera local. ¿Cómo podríamos hacerlo con API? Bueno, podríamos haber hecho que cada una de esas tools las definíamos localmente y llamábamos una API REST en la cual mencionábamos. O si es que nuestro servidor, nuestro encargado de que nos iba a entregar este MSP, esta funcionalidad tiene un MSP, no ni siquiera tendríamos que declarar nosotros las tools y llamar la API, sino que directamente le indicamos conéctate a este MSP. Entonces, ¿cómo funciona esto? En este caso yo le estoy haciendo pasar una instrucción, usa máximo 100 palabras por responder para intentar que responde breve, pero que me explique cómo funciona TikTok según su documentación. En este caso, en el código le estoy diciendo que me va a dar diferentes outputs y que, de acuerdo al output, me haga algo diferente. Y en este caso, en su output, me declaró todo esto. En primer lugar, aquí está. En primer lugar, el primer output fue uno de tipo MSP List Tools. En este caso, lo que hizo fue hacer una llamada al MSP para que me indicara cuáles son todas sus tools. Y yo las declaré indicándole cuáles son sus anotaciones. Por ejemplo, aquí dice que tiene el Fetch TikTok in Documentation, Search TikTok in Documentation. Y cada uno indicando cuál es su descripción para que el modelo sepa qué hacer. El segundo output fue el MCP call, donde en este caso lo que me hizo fue un Fetch TikTok in Documentation y mi output fue todo este. Básicamente me leyó el README de este repositorio de GitHub. Y luego mi último output fue el siguiente de tipo mensaje, donde me dice, muy resumido, lo que logró sacar de esta documentación. En este caso, TikToken es un tokenizador rápido basado en la codificación por pares de bytes para los modelos de OpenAI. Entonces, convierte texto en tokens, números que el modelo pueda procesar. Es eficiente y reversible y permite la conversión entre tokens y texto original. Y me da un ejemplo. Entonces aquí efectivamente está utilizando los datos que logró consultar de esta API, de este MSP, y yo no tuve que declararle exactamente cómo consultarle, sino que simplemente le dije, este es tu MSP, esta es tus tools, y bueno, úsalo cuando estimes conveniente. Entonces, esa es la gracia del MSP. Básicamente es lo mismo que estamos viendo con tools, de darle capacidades adicionales a nuestro modelo, pero también vamos a poder usar funcionalidades externas y de una forma más fácil. Vale decir, si es que una empresa o un servidor o algo más genérico me entrega esos servicios como MSP, yo directamente ya los puedo usar. Darwin. Ahí el modelo elige cuál de las dos herramientas utilizar, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo lo elige? Con esta primera llamada que hace este list tools, me obtiene todas y dado la pregunta, el input que yo le estoy usando, determina si es que tiene que hacer una búsqueda dentro del repositorio o si basta con hacer un fetch. En este caso entendió que como era un resumen de qué funciona, entendió que tenía que hacer el fetch. Ah, perfecto. Ya, gracias. Buenísimo. Así que bueno, eso en verdad son los MSP, algo bastante como quizás más simple, o más simple de lo que parece. Tiene igual un par más de funcionalidades, pero como el mayor valor que uno le puede sacar al MSP en este caso es este tipo, en el cual la idea es que vamos a poder ir separando quizás funcionalidades en equipos si es que estamos pensando en algún proyecto más grande, en el cual pueda haber un equipo que esté encargado de desarrollarme el MSP, de darme las tools, y otro equipo encargado de hacerme que mi sistema de agentes que realmente responda bien. Eso. Yo tengo una duda. No sé Ujú. si aparece más abajo o no, que estoy abriendo el código. Ahí, en la línea 19, aparece sé que requiere aprobación las acciones. Recuerdo haber visto por ahí que con las MSP también puede ejecutar acciones dentro del equipo o, por ejemplo, no sé, pues, generar tus PR mediante el MSP de GitHub, por ejemplo.
¿Ya? crearte el archivo, no sé, pues darle la instrucción, mira, revisa tal carpeta de mi local, ve todos los archivos y generamos un resumen, creando una carpeta tanto con un archivo PDF que mantenga un resumen, no sé, creando archivos, ¿cierto? Pero cada uno de esos pasos normalmente le iban agregando aprobaciones. Y eso yo lo vi en N8N, sí. Aquí en el código, ¿cómo sería? Ya, que son dos cosas diferentes. Una está el uso de tools y el uso de MSP. Pero por otro lado tenemos el uso de como de construcción de flujos de orquestación donde vamos a tener diferentes herramientas, diferentes procesos, que es un poco lo que me estás diciendo que se ve con la NHN, por ejemplo, en los cuales cada agente va a tener diferentes puntos a cargo, ¿cierto? Entonces, dado eso, como el MSP al final lo que nos permite es que se comunique directamente con esta API y que el modelo elija cuándo usar cada uno de estos, pero nosotros también vamos a poder construir sistemas en los cuales nosotros le vayamos ayudando a este modelo a cómo ir dirigiéndose para poder responder todas estas dudas. Entonces, de hecho, es quizá un poco justo hacia donde nos estamos enfocando hacia el curso ahora, dado que la idea es que ahora, hablemos de lo que son em, los Agentic Systems. Eh, y bueno, básicamente un poco como lo que vendría un poco después de Tools, ya tenemos nodos en los cuales pueden comunicarse con una API, pueden hacer funciones externas. Ahora, ¿cómo podemos hacer este sistema de agente? Entonces, primero hay que entender y por qué pasamos al sistema de agente y qué es un sistema de agente. Y en este caso, un sistema de agentes nos va a permitir completar tareas mucho más complejas, dado que, bueno, estos van a estar separados en, vamos a poder, ¿cómo se llama esto? Generar flujos mucho más complejos, con muchos pasos y muchos tipos de interacciones, donde cada uno de estos agentes va a tener como tareas más específicas. Y aquí vamos a poder tener dos tipos de agentes o de sistemas, en los que algunos van a ser mucho más autónomos y otros van a ser mucho más dirigidos por nosotros. En este caso, por ejemplo, en los autónomos vamos a tener algunos que vamos a poder utilizar, no sé, le vamos a pasar 5 o 10 tools que van a ser bien complejas o tools que se pueden ir entrelazando. O bien vamos a poder hacer algunos en los cuales vamos a poder ir encadenando elementos a nuestro sistema y generarle secuencia de tareas. Algo importante es que estos sistemas pueden agregar costo y latencia, pero mejorar el rendimiento de predicción. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros una de las cosas que decíamos para poder mejorar el costo y latencia es que íbamos a querer intentar hacer la menor cantidad de solicitudes y también usar los modelos más chicos. En este caso, los sistemas de agente lo que nos va a permitir es poder hacer muchos tipos de solicitudes diferentes, ir encadenando diferentes modelos, ir teniendo como algoritmos más complejos de solución, pero probablemente vamos a hacer también muchas más llamadas a algún LLM. Por ejemplo, vamos a tener tres nodos con llamadas diferentes a LLMs, con cada uno sus diferentes tools, por ejemplo, lo que va a hacer que sea un poco más lento, pero vamos a tener un rendimiento mucho mejor. Entonces, dependiendo de nuestro caso de uso, es si es que eso vale la pena o no. Y bueno, como un buen concepto general es que partamos siempre con soluciones simples, ojalá no partir de una con un sistema de agentes, sino que ir partiendo con LLMs pequeños que nos puedan dar la solución y a medida podamos ir agregando elementos o a medida se vayan complejizando o no resolviendo temas, ir agregando más nodos a nuestro sistema de agentes. En este caso, dentro de los sistemas de agentes vamos a tener dos tipos donde en este caso, en los cuales principalmente nos vamos a enfocar, van a ser los workflows. Y estos son los LLMs y tools que están orquestadas mediante código. Vale decir, nosotros vamos a tener diferentes nodos, vamos a tener diferentes llamadas y acciones que queremos que se ejecuten. Que nosotros vamos diciendo, bueno, en este caso siga este nodo, en este otro caso siga este nodo, ahora ejecútame estos dos nodos, vamos en base a nuestro código a hacerlo de esa forma. Por ejemplo, en las dos primeras tareas que hemos estado trabajando, o en los modelos que hemos trabajado más con este ciclo de recolección de datos y luego de hacer resumen o trabajar con estos datos recolectados, vamos a poder, ¿cómo se llama esto? Estamos en base a código dirigiendo de una llamada a otra. Entonces ahí estamos generando un workflow en base a dos agentes o dos LLMs. Y en este otro caso vamos a tener los agents, que van a ser LLMs que dirigen su propio proceso. Y en este caso tiene que ver netamente con el uso de tools. Entonces nosotros podríamos tener un agente que tenga una, dos, cinco, 20 tools y el agente va a ir determinando qué datos necesita.
Si estamos en un workflow, nosotros podemos como hacer procesos en base a nuestro algoritmo de determinar qué llamada tiene que hacer y no dejarle al LLM que lo resuelva. Ahí cada caso de uso es independiente, entonces cada caso de uso va a tener su mejor solución. Entonces, ahora para entrar más en cómo pueden ser los diferentes workflows, hay algunos que son un poco más estándar, uno puede ir haciendo el workflow que uno desee, pero hay algunos quizás patrones que en este caso Anthropic presenta como de los bases. Y algo importante de estos patrones base es que, bueno, cada nodo que vayan viendo se va a componer, va a ser una mezcla de cualquiera de estos elementos, vale decir, nosotros vamos a tener una caja negra en la cual va a haber una llamada a algún LLM y puede o no haber algún retrieval, como algún RAG, por ejemplo. Pueden haber más tools, puede haber alguna otra base de datos vectorial que esté inyectando datos en su memoria como de conversacional y me va a generar un output. Entonces, cada una de estas cajas puede tener todos o ninguno de estos elementos, pero nos va a permitir ir orquestándola de forma más simple. Entonces, dentro de los workflows que se proponen, primero tenemos lo que es el prompt chaining, donde aquí la idea es que vamos a tener diferentes dos llamadas o dos o tres llamadas LLMs, donde vamos a tener algunos gates, algunas condiciones que nos van a determinar si es que pasamos a llamar a la siguiente o no. En este caso, por ejemplo, se ve muy claro el uso de prompt chaining o encadenamiento de prompts, ¿cierto? Como cuando decía que encadenábamos los modelos de la primera tarea, por ejemplo. Es justamente esto, donde nosotros hacíamos una llamada a un LLM que nos recolectaba información. Este gate me decía, no, no tiene toda la información aún, así que es una salida. Y dado que teníamos un while true, bueno, volvíamos al inicio y volvíamos a recolectar información. Hasta que este gate determinaba si tienes todos los datos, por tanto puedes pasar a la llamada del LLM2, que en este caso era para extraer el resumen de toda la información generada. Y bueno, ahí podríamos llamar la cantidad de LLMs que quisiéramos, tener más gates de entrada-salida, etcétera. Entonces la idea es que aquí estamos encadenándolo de una forma un poco más lineal, em, encadenándolo de una llamada de una forma más lineal, básicamente. El segundo workflow que tenemos aquí es el routing, donde en este caso vamos a tener una llamada de un LLM que va a estar encargado como de un tipo de router. Básicamente vamos a tener muchas funciones que vamos a querer utilizar, vamos a tener diferentes tipos de tareas y quizás desde este input no vamos a poder determinar correctamente cuál es el siguiente nodo al que queremos. Entonces aquí nosotros en base a algún LLM podemos procesar nuestro input para determinar cuál es el siguiente nodo que queremos utilizar. Aquí, por ejemplo, si es que vemos cualquiera de estos chatbots de atención al cliente, vamos a ver que un negocio puede tener muchas áreas. Entonces, quizás en cada input, en cada entrada de mensaje que le está dando a este chatbot, va a estar recibiendo una información que puede ser que este LLM va a tener que determinar a cuál otro bloque va a pedir, dependiendo de qué tiene que hacer. Por ejemplo, si es que la persona me está preguntando cuáles son los precios de un producto, o cuáles son las políticas de reembolso, o cómo puedo llamar con soporte técnico. Cada uno de estos pueden ser agentes muy diferentes, dado que tienen funciones muy específicas. Y por tanto, este LLM router inicial va a ser clave para poder generar muchos otros agentes más específicos. Si tuviéramos un agente que responda realmente todo, probablemente lo va a hacer de manera bastante mala o lenta y cara. El siguiente es el de paralelización. En este caso, la idea es que en el router nosotros estábamos determinando a cuál era el siguiente. En este caso, estamos diciendo que de partida vamos a llamar a varios modelos. En este caso, estamos llamando directamente a estos tres modelos. Y una vez en los tres tengamos una salida, vamos a tener una función agregadora que me va a resumir, compatibilizar toda esta información. Hay diferentes formas de poder utilizarlo, ya sea que cada uno de estos modelos procese un resultado de una forma diferente. eh, ¿Cómo se llama esto? De una forma diferente. Y, o bien, por ejemplo, que simplemente me dé un pequeño prompt, o sea, me refiero, el primero, analizando algún dato diferente, o que con una pequeña condición diferente preguntar el resultado y ver cuál es la mejor opción, alternativa, etcétera.
Por ejemplo, podríamos determinar que vamos a hacer una llamada de paralelización de una revisión de pull request, por ejemplo, de revisión de código, donde un LLM se va a encargar de revisar el código a nivel técnico, otro a nivel de riesgo de seguridad, otro a nivel de cuánto va a demorar el código, de eficiencia, etcétera. Entonces, todo eso serían como modelos diferentes, respuestas diferentes que las queremos agregar, pero que las queremos paralelizar porque no nos sirve llamarla una después de otra, no tienen ninguna dependencia. Y hacer que uno revise todo también en general va a tener un más resultado. Otro lado sería, por ejemplo, para una propuesta de marketing, analizarla desde tres puntos y, bueno, en base a esos tres factores, hacer un combinado de puntaje, por ejemplo, para determinar si es que tuvo una respuesta correcta o no. El siguiente tiene que ver con Orchestrator Workers, donde es muy similar al paralelizar y al router, pero en este caso una especie de combinación entre estos dos. La idea es que vamos a tener un orquestador que va a determinar todas las llamadas LLM que se necesita. Y finalmente, dado todos los outputs, va a haber un sintetizador que los agrupe. Aquí en el paralelización siempre estamos llamando a todos. En este caso, a veces podemos llamar a solo uno, a veces podemos llamar a tres, a veces a dos, dependiendo del caso. Son un poco la diferencia. Bien similar, pero con esa diferencia. Profe, disculpa, ¿cuál era la diferencia entre agregador y sintetizador? Perdón, sorry si me perdí en esa parte. No, sí, el concepto es muy parecido. Aquí en este caso, la única diferencia es que vamos a estar en este agregador en general, vamos a hacer que por ejemplo, si es que estamos revisando una pull request, este va a analizar seguridad y este costo. El agregador es que, bueno, quiero dar los dos resultados juntos. O si es que estoy en base analizando algún porcentaje de confiabilidad, puedo sacar, no sé, un promedio. Hacer alguna agregación como alguna operación un poco más simple. Y este sintetizador es que el output de todo esto lo voy a pasar por un nuevo LLM, el cual me va a dar como un resumen de todo lo que estoy sacando en todas estas llamadas. Ahí como quizás a modo de rama, como aquí la idea es que todos los cuadritos verdes son llamadas con LLMs. Entonces, y los azules son llamadas simples. Entonces, un poco esa es la diferencia. Entonces aquí vamos a tener un orquestador que va a ser un LLM que me va a determinar cuáles va a llamar. Y un sintetizador que es un LLM que me va a agrupar toda la información extraída de todas estas llamadas. Y finalmente, el último que les quería comentar es el Evaluator Optimizer, donde aquí vamos a tener ¿cómo se llama esto? Un flujo en el cual vamos a tener un LLM que me va a dar una respuesta, las llamadas clásicas que estamos haciendo, y esta solución se la vamos a entregar a otro LLM. Que este nuevo LLM va a tener algún prompt el cual va a validar si es que esta información es correcta o si es que puede darme esa información o no. En caso de que no pueda darme esa información, bueno, puede formar un loop en el cual me devuelvo al primer LLM con un feedback de por qué no está correcta la respuesta y este me va a dar la solución adicional. En este caso puede ser muy parecido a lo que estamos viendo de razonamiento o lo que en algún momento conversamos de razonamiento, donde podríamos nosotros hacer nuestro propio modelo de razonamiento, donde no le hacemos que el modelo vaya directamente a ejecutar la respuesta, la solución a lo que le estamos entregando de input, sino que le decimos, por ejemplo, primero que el modelo nos haga todas las preguntas relacionadas al input que puedan tener relación. Y dado eso, que el evaluator me dé las respuestas y este después el generator me vuelve a preguntar más información sobre toda esa respuesta para tener un contexto mucho más grande. Y una vez tenga todo este contexto mucho más grande, dar una solución final que pueda estar aceptada. Se puede ser un evaluator optimizer. La idea es que vamos a tener alguien que me va a dar la respuesta y otro que me va a ir evaluando si es que esto puede ser aceptado como respuesta o si es que tiene que seguir siendo mejorado. Entonces, esos son el concepto de orquestación de agentes. Se dan cuenta, la idea de esto es que nosotros vamos a querer ir tomando muchos agentes diferentes, vamos a tomando muchos, sí, agentes, con nodos como diferentes acciones. Cada uno va a tener una función muy específica, como lo hemos visto en las tareas anteriores. Pero ahora efectivamente vemos que este es el nombre y es un concepto que se usa para poder generar sistemas más complejos. Entonces vamos a tomar como cada uno de estos tareas simples para generar una tarea mucho más compleja eh, que, va- que eso va a lograr que podamos tener una mucha mejor precisión de nuestro resultado, que bueno, muchas veces como parte de de las partes más complejas a la hora de usar estos LLMs. Así que la idea es que ahora pasemos a una pequeña actividad hasta el break de las 8. O sea, tenemos media hora para la actividad.
donde la idea es que podamos, puedan ejercitar o entender más conceptos de lo que es el RAG y de lo que es los workflows. En primer lugar, como actividad les digo que la idea es que use en RAG, donde el mismo archivo de embedding que les pasé transforme la sección de datos de ejemplo usando texto que sea de ustedes. Ya sea algún texto de alguna empresa, ya sea algún texto de algún e-commerce o alguna información pública pero específica, para que en base a eso puedan hacer un embedding de esos datos. O sea, se generan los chunks, quizás puedan jugar en base a los chunks cómo se están generando y generar diferentes vectores. Y en base a eso, ustedes hacen diferentes preguntas para ver si están como conformes con los resultados cercanos que le están dando. En segundo lugar, es trabajar un poco más con las tools. La idea es que no va a ser directamente con MCP, pero la idea es que puedan trabajar un poco más con las tools que hemos visto en las clases anteriores y mencionado un poco más ahora, donde la idea es que utilicen la API de OpenMeteo, que es una de las API que utilizamos en la primera clase, conectarnos directo, pero para que nuestro modelo pueda tener información al tiempo real del clima. Entonces la idea es que definan una tool que consulte esta información y puedan responder información en base a un LLM. Y como tercera elemento de esta actividad es que vamos a trabajar con los workflows, donde vamos a revisar las tareas revisadas. Ah, bueno, ¿a dónde está revisada la segunda? La idea es que trabajen sobre la primera tarea, donde revisen qué estrategia de workflow se utilizaron y cómo la optimizarían o cómo la modificarían con un par de diagramas. La idea es que piensen en estos diferentes patrones que vimos de orquestación y vayan pensando en alguna, puede ser esta la tarea revisada o puede ser en algún otro problema que estén teniendo ustedes que les gustaría resolver con LLMs y hacer algún diagrama que les indique un poco, bueno, aquí voy a tener un LLM que me consulte, que me extraiga esta información, que pues, sea, que conozca estos datos, etcétera, etcétera, y en base a eso pensar qué tipo de workflows son los más adecuados para ese problema. Ahí pueden usar simplemente lápiz y papel como dibujar a mano o usar alguna herramienta de diagramas como puede ser Excalidraw o Mermaid. La idea es que puedan trabajar con los diagramas y que bueno, puedan hacer eso. Así que nada, la idea es que ahora son las 7:30 y estemos trabajando en esto hasta las 8, cosa que después del break vamos a tomar otro tema de la clase. Buenísimo. Estamos ya para volver. Y volvemos con contenido. Bueno, lo que vimos Johan, entonces. ¿Sí, claro? sí, una consulta. ¿Va a subir como estos ejercicios que planteo como actividades? Porque para poder comparar, porque igual sentí como que esta última parte de Workflow y de Agents un poquito rápido, entonces serviría tener ese ejemplo para poder comparar más y profundizar más en eso. Perfecto, podemos subirlo y de todas formas yo creo que con lo que vamos a ver ahora va a ser un poco más claro porque ahora lo vamos a empezar a llevar un poco más a la práctica, porque ahora fue un poco más desde la teoría de qué son los agentes y cómo podemos ir interactuando con diferentes nodos, y ahora vamos a ver cómo vamos a generar código que orqueste realmente estos elementos. Ok. Así que vamos a ver si igual esto ya, si no igual vamos a ver cómo podemos subir esos ejercicios. Buenísimo. Entonces, la idea como seguido de eso es que en el módulo anterior estábamos hablando de los últimos conceptos de RAG, de cómo podíamos hacer que un agente tuviera más contenido, más información. Y ahora perdón, y el tema de los sistemas de agentes. Y la idea es que ahora vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a esto, que en este caso es cómo vamos a generar con estos workflows utilizando LangGraph. Y para meternos a LangGraph, primero tenemos que ver qué es LangChain. Y LangChain es, bueno, una empresa que empezó a desarrollar empezaron a desarrollar algunas librerías que nos iban a ayudar a generar de una forma mucho más ordenada todo el trabajo con agentes, con LLMs, donde la idea es que vamos a tener una gran cantidad de utilidades que nos van a ayudar en los diferentes procesos del trabajo con LLMs. Vale decir, después con LangGraph vamos a ver cómo nos vamos a ayudar a orquestar,
Pero también desde ya vamos a ver que esto nos va a poder ayudar en separar en diferentes elementos el cómo construimos nuestra interacción con LLMs, que puede ser desde el uso de, por ejemplo, ahora usamos directamente la API de OpenAI para conectarnos. Bueno, con LangChain nos van a entregar algunas herramientas para dejar como más separados algunos elementos de la interacción con LLMs, como puede ser cuál es el modelo con el que estamos trabajando, cuál es el prompt y cuál es el parser del output. Y nos va a permitir, nos va a dar herramientas para ir separándolos en diferentes bloques y que sean mucho más abstractos entre sí. Y por ejemplo, si es que en algún momento ahora estamos trabajando con la API de OpenAI, usamos una clase que nos entrega LangChain para OpenAI, pero si después queremos usar alguna de Anthropic o alguna de la que queramos, alguna de Bedrock, alguna de Gemini, la que sea, podemos cambiar simplemente una variable, pero que el resto de la encadenación, el resto de elementos que nos componen nuestro bloque no cambia. Entonces, justamente esa es un poco la idea que nos va a ayudar LangChain, haciendo que este desarrollo sea mucho más flexible, entregando estos diferentes bloques fáciles de cambiar. Un ejemplo es este de acá, donde nosotros vamos a ver que antes llamábamos, usando el SK de OpenAI, llamamos a la API de OpenAI para generar una respuesta. Aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, podemos generar un modelo que vamos a utilizar la clase de LangChain que se llama Chat OpenAI, que es una clase que por detrás hace todas las llamadas hacia OpenAI. Donde aquí, por ejemplo, le podemos pasar cuál es el modelo. Le estoy diciendo aquí que use GPT-4 o Mini, por ejemplo. Y luego este LLM lo invocamos con un mensaje de humano que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, por ejemplo, si después quisiera cambiar y ya no quiero usar este OpenAI y quiero usar otro modelo? Bueno, simplemente aquí, en caso de que, por ejemplo, quisiera usar DeepSeek, este modelo de los chinos, bastaría con que cambiamos esta clase. Si se dan cuenta, la línea de abajo no cambió nada. El LLM invoke, human message, hola, ¿cómo estás? Es exactamente igual. Pero simplemente a la variable le cambiamos que ya no es una instancia de chat OpenAI, sino que ahora es de chat DeepSeek. Esto nos ayuda a que esto sea todo mucho más ordenado de hacer y queda como una capa más abstracta, como fachadas, donde ya no nos estamos preocupando de la API interna de cada uno, sino que estamos usando lo general. Al final, todos los LLMs van a tener una capa bien parecida, pero con algunas diferencias. Con LangChain incluso vamos a hacer que esas diferencias sean mucho menores y que podamos casi que intercambiar directamente el modelo que estamos usando de una forma muy fácil. Ahí basta con entrar en la página de LangChain, donde vamos a ver diferentes proveedores. Por ejemplo, aquí podemos ver varios de los que tienen, que podemos usar OpenAI con, o sea, perdón, la API de LangChain con OpenAI, con los de Anthropic, con los de AWS, que en AWS en Bedrock uno puede tener muchos más modelos también. Podemos usarlo con Olama para hacer algunos modelos en caso que uno quiera como desplegar su propio modelo dentro de su computador y conectarse a ese, con Grok, con Chroma, al final con la mayoría de los modelos que existen. Ahí están estos aquí públicos, hay muchos más y también hay varios también de la comunidad que nos van a permitir conectarnos en verdad a todos los que existen. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la gracia de esto? Es que nos va a permitir tener un desarrollo mucho más flexible en el cual, en base a estos bloques, vamos a poder ir teniendo un código más mantenible y más reemplazar algunos elementos en el tiempo. O sea, vamos a poder cambiarnos o probar diferentes modelos de una forma mucho más fácil a que si usamos el SDK específico de cada uno de ellos. Por detrás, LangChain, claramente en cada una de estas librerías que uno instala, porque todo esto son diferentes paquetes, vamos a ver que en cada una de esas, por detrás sí está usando sus SDKs de la específico o sus API específicas, pero nos exponen una capa común donde, independiente del que usemos nosotros, vamos a tener eh, una mirada muy similar de cómo usarlos. Y bueno, no solamente esta parte, sino que también me da algunas otras herramientas, como puede ser para mejorar nuestro desarrollo de prompts, donde por ejemplo nos entrega estos formatos de generar templates de prompt, los cuales podemos ir generando de una forma más reutilizable y con algunas variables incluso después. Por ejemplo, aquí se está generando este template, donde digo, analiza el siguiente texto y extrae los puntos claves. Aquí pongo unos saltos de línea y le digo que aquí va a ir el texto. ¿Se dan cuenta que no estoy inyectando ninguna variable? No estoy usando este formato de template de Python en el cual se inyecta un texto, sino que directamente tiene el texto, paréntesis de corchete y texto. ¿Qué es la ventaja que me da esto? Es que después yo cuando invoco esta cadena, en la cual yo digo, bueno, voy a tener este prompt template, el cual quiero que lo pases por este LLM, que este LLM va a ser tal cual lo que vimos acá, y puede ser cualquiera de estos modelos.
y que esto me lo pases por un string output parser. Entonces, paso este template por este modelo y devuélveme el texto plano de su respuesta, no me devuelvas nada más, solo el texto. Entonces aquí me genero esta cadena en la cual yo la puedo invocar con diferentes variables, donde yo aquí sé cuál es la variable que tengo dado el template, y puedo entonces invocar este prompt de muchas formas diferentes, ejecutando directamente esa cadena. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la gracia? Aquí nosotros vamos a poder ir componiendo todos estos elementos para hacer diferentes llamadas LLMs de una forma quizá un poco más inteligente, de una forma más ordenada, y que cada uno de estos elementos es mucho más reemplazable. Vale decir, si es que quiero cambiar que ya no sea un string output parser, simplemente puedo cambiar a los diferentes parsers que puede tener este, ¿cómo se llama esto? LangChain. En particular, quizá los más importantes van a ser de string o de con response format como JSON schema, donde tenemos que en el LLM configurarle que va a haber un JSON schema, por ejemplo. Y en este prompt, también nuevamente, si es que queremos ajustar este prompt, lo vamos a tener como en variables mucho más separadas, mucho más ordenadas, y con algunos puntos clave de cómo ir haciendo que este prompt sea más dinámico para tareas más específicas. Nosotros, por ejemplo, en general, en los workflows que hemos desarrollado para las tareas anteriores, en general estamos haciendo de que eh, tenemos un prompt como de configuración general, y luego este asistente le preguntamos, no responde, le preguntamos, responde, hacemos esta iteración. Cuando vamos a estar haciendo después los flujos más orquestados, vamos a tener muchos modelos donde no solamente vamos a pedir que cada uno pregunta-respuesta, sino que vamos a ir como iterando por diferentes modelos, pasando por un algoritmo con diferentes campos. Y en cada uno de ellos quizás no queremos que nos dé una respuesta final, sino que vamos a tener más de este tipo de prompts en el cual vamos a pedirle una tarea específica sobre un input, para que su output se lo pasemos a otro prompt. Entonces por eso viene a ser un poco más importante el uso de estos ajustes. Ahora, ¿cómo se ve en código? Nuevamente este código también ya está ejecutado. Aquí generé estos 5 ejemplos para que se entienda un poco el cómo podemos trabajar con LangChain. Entonces, vamos a dejarlo ejecutando mientras tanto y los vamos a incorporar. Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo importado ya estos elementos desde LangChain, donde ya no estoy importando el SDK de OpenAI, sino que estoy importando desde la librería de LangChain OpenAI, el cómo se inicializa el modelo. Y tal cual lo importo así, bueno, podemos importar todos los otros modelos que nosotros queramos, por lo cual estos después serían más intercambiables. Por ejemplo, nuevamente, si quisiera el de DeepSeek, bastaría con que esto los cambie, bueno, que aquí le configure con su API key necesaria o la tenga exportada como se recomienda el SDK de DeepSeek. Y con eso ya tengo que todos los siguientes modelos que utilicen esta variable LLM van a tener la misma interacción. O sea, no tengo que cambiar nada abajo, simplemente cambiar el modelo que declaro acá. Profe, ¿Sí? una pregunta ahí, porque cuando mostró los ejemplos me parece que iba el API key. En este caso, asume que la que nosotros tenemos guardada como, digamos, variable, la va a buscar automáticamente, no hay que declararla ahí. Claro, de hecho, tal cual como con el SDK de OpenAI directo, a veces podíamos declarar el API key directamente en sus atributos o usar el estándar que es OpenAI API Key, para que lo interprete solo, esta hace lo mismo. Nosotros podríamos darle en la key aquí el valor, o bien, ahora que no se lo estoy dando, está asumiendo que está en esta credencial. De hecho, aquí se dan cuenta, cuando partí a ejecutarlo, usó esto mi direm que me carga la variable ambiente y que tengo esta variable de OpenAI API Key. Ah, Entonces se puede hacer de perfecto. las dos formas. Ok. Algo importante también es que también dentro de estos códigos tengo este archivo de requirements, que hay un par más de cosas que ya requiere por el tema de usar LangChain. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí están algunas partes de la librería de LangChain, donde incluye el core de todos sus elementos que va a utilizar y el uso de OpenAI. Pero también se incluye el SDK de OpenAI porque es una dependencia de LangChain de OpenAI. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar esto? Bueno, a modo de invocación básica, podemos invocar nuestro LLM
que en este caso este modelo acá, directamente con el método invoke y un prompt. Aquí podemos indicarle de quién es el mensaje o directamente si le pasamos un texto va a pensar que es un mensaje de input. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando estábamos trabajando con las diferentes invocaciones, aquí le podemos pasar como todo el arreglo de mensajes, tal cual como lo hacemos con el SDK de OpenAI. Y nosotros ahí construíamos el arreglo donde en cada mensaje le poníamos un rol. En este caso le estamos pasando un texto plano, este va a asumir que es un mensaje de input, o si le pusiéramos con el rol sería el rol user o el rol assistant. En este caso, dentro de OpenAI, perdón, de LangChain, está el concepto de los Human Message y y AI Message, perdón, que no sé si los dejé en algún ejemplo. No, no se los dejé en ningún ejemplo, pero el cómo se formatean. Aquí en, bueno, las diapositivas que estaba mostrando, aquí se indicaba que, claro, aquí estoy, por ejemplo, basando un Human Message. Esto nos sirve como de estructura, pero en caso de invocaciones simples de un solo texto, no es tan necesario. Entonces, eso es directamente la respuesta de invocación, donde yo le invoqué con un hola, ¿cómo estás? Y esto me dio, bueno, esta respuesta. Hola, estoy aquí listo para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Con todos estos datos. Entonces, efectivamente, aquí estamos llamando a la API de OpenAI usando el modelo GPT-4 o Mini. Em, y bueno, podríamos, en caso, nuevamente, si quisiéramos cambiarlo, se cambia directamente aquí y la invocación no le afecta en nada. Luego está el cómo está el prompt template. Este quizá uno de los como casos de uso más como especiales de Langchain, donde la idea es que podamos separar en estas tres partes el cómo vamos a utilizar los prompts, cómo vamos a utilizar las llamadas de LLMs, donde vamos a definir cuál va a ser nuestro prompt, cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar y cuál es nuestro output parser. En este caso, por ejemplo, estoy generando este template donde le estoy diciendo analiza el siguiente texto y extrae los puntos clave. Le asigno la variable texto y le digo que proporcione una lista de 5 puntos principales. Y bueno, le di un texto de ejemplo en el cual, en el ejemplo básico de Langchain, que es de acá, me está dando los 3 puntos claves del texto que le mandé. Entonces, ¿cómo lo invoqué? Ahora no le estoy invocando mandándole un mensaje, como aquí le estaba mandando el prompt completo, sino que le estoy invocando con un objeto que tiene esta variable, este atributo y este valor. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Porque, bueno, nosotros tenemos un template de prompt que me permite ir adjuntando variables, asignando variables dentro de este prompt, pero que cuando entonces estoy llamando a este modelo, yo solamente le digo qué variable voy a usar y no cuál es el prompt completo. Entonces, un poco me permite hacer esta separación en variables que hace que el código quede más ordenado y mantenible. Em, lo cual es siempre bueno en un buen atributo dentro de un código. Otra cosa que podemos hacer es generar diferentes cadenas e ir encadenando cadenas. En este caso, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que tenemos dos prompt templates. Tenemos un prompt de análisis y un prompt de resumen. Donde en el prompt de análisis le digo analiza el siguiente texto, extrae solo los hechos más importantes y le agrego esa variable. Y bueno, el formato de respuesta que sea una lista numerada. Y por otro lado, en el prompt de resumen le voy a inyectar cuáles son esta lista numerada de elementos claves y que me genere un resumen conciso de 2 a 3 oraciones que obture la esencia principal. Con eso yo, por ejemplo, puedo generar estas dos cadenas, una de análisis y otra de resumen, donde la única diferencia que tienen estos dos son cuál es el prompt template que voy a estar utilizando. Podrían cambiar más cosas, podrían cambiar cuál es el que estoy utilizando o no, pero aquí se puede ver claramente cuál es como la configuración que están teniendo cada uno en esta variable, de una forma más directa. Cuando lo usamos el SDK de OpenAI, por ejemplo, de todas formas teníamos como un par más de líneas donde estaba toda la llamada incluyendo los diferentes prompts. A pesar de que lo hiciéramos con variable, igual lo inyectábamos como atributo, entonces igual quedaba un poco más verboso que esto de acá. ¿Y cuál es la gracia? Que nosotros aquí podemos ir encadenándolo en base a invocaciones, donde por ejemplo podemos primero llamar a la cadena de análisis invocándola con este texto completo. Y como sabemos que me va a extraer hechos en una lista numerada, en este caso, en este ejemplo, en el paso 1 me extrae los hechos claves, que son estos de acá, estos 7 hechos claves.
Y luego me genera un resumen inyectándole como variable los hechos extraídos. ¿Vale? Si esto que acabo de imprimir acá, me lo inyecta al segundo prompt. O sea, me lo va a inyectar en esta parte de acá. Aquí se dan cuenta también, dentro de la generación de los prompts, se están pensando en estos bloques, dentro de las técnicas como de prompt engineer que decíamos, donde le estamos diciendo, en base a esta separación basada en saltos de línea, que es un bloque importante de texto, es un contexto adicional que tiene que utilizar para generar su respuesta. Y bueno, después podemos ver que el resumen final tiene sentido con los otros elementos y finalmente estamos utilizando dos modelos para cada uno con una función específica, donde podemos ir procesando estos elementos con diferentes pausas quizás o diferentes como importancias, en este caso cuáles son los hechos y cuáles son el resumen, que eso nos podría servir para diferentes casos de uso en caso que queramos, por ejemplo, tener una respuesta más detallada con mayor precisión donde vamos a tener cada modelo una función tan única y especial que va a funcionar mejor que si lo hiciera de una. Pero también podríamos tener un par más de métricas y quizás revisar si el resumen me lo generó mal, quizás es porque los hechos estaban mal extraídos o porque otro factor puede haber estado jugando en contra. Y bueno, también podemos tener un segundo tipo de encadenamiento donde vamos a hacer que toda la cadena se vayan generando directamente. En este caso, nuevamente estoy generando dos prompts de ejemplo. En uno estoy pidiendo que analice el sentimiento del siguiente texto en positivo, negativo, neutral. Le inyecto el texto y que me responda solo con positivo, negativo, neutral. Y el otro lado le digo que el texto tiene un sentimiento y que me explique brevemente por qué. Y también le inyecto el texto para que pueda saber cuál es el texto. Y en este caso genero esta cadena con esta estructura, donde nosotros estábamos viendo antes que las cadenas simples las generábamos con estos elementos, con estos pipes. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que se invoque esta cadena, le estamos pasando estos runout pass-through, que me va a permitir que se inyecten diferentes elementos a la hora de invocar la cadena. Entonces nosotros aquí en este estamos en los dos indicando que pueda asignar cuál es el texto o que la respuesta de uno se la inyecte al otro. Entonces generamos esta cadena completa donde al segundo prompt, que es este de acá, lo vamos a ejecutar con estas variables de acá. Y en estas variables de acá este valor de sentimiento lo vamos a obtener con esta llamada de acá. Y todo esto, dado todo como está construido, está encadenado estos elementos, dado esto como declaración de objeto para las variables, estos pass-through y todo, simplemente si es que llamamos la cadena completa usando las variables inicial, que es estándar, que en este caso es la del texto, que yo le estoy diciendo aquí que use este runout pass-through y que va a estar dentro del prompt sentimiento, que está acá, parece. Basta con que la cadena la llame solamente con la información de más afuera y internamente se van a ir propagando las variables adicionales que necesita a donde nosotros configuramos que tenían que estar. Esto sería una cadena un poco más compleja dentro de LangChain, en el sentido de que la anterior de todas formas estábamos haciendo lo mismo, como combinando dos elementos, pero con dos invocaciones diferentes. Aquí también estamos haciendo invocaciones diferentes, pero estamos generando todo en una única cadena. Vale, si antes teníamos dos cadenas separadas, ahora tenemos las cadenas juntas en base al mismo piping que ofrece Python. En este caso aquí me dice que el análisis del sentimiento es un sentimiento positivo y el texto es positivo por varias razones. En primer lugar, bla, bla, bla. O sea, efectivamente está logrando hacer que en esta explicación me logre reconocer el texto, logra reconocer que el texto es positivo. Bueno, si vemos qué parte de que diga tan maravilloso, está claro que va a ser un poco más positivo. Pero entonces esos análisis logra hacerlo en los diferentes prompts con esta estrategia de piping con LangChain. Personalmente yo no recomiendo tanto usar esta estrategia de piping con tantos pipes diferentes. Creo que igual es bastante más enredado esto de acá que hacerlos por separado. Creo que esto queda mucho más legible. Pero es una estrategia que de todas formas indican una estrategia que indican en Python. Perdón, en LangChain. Y finalmente dentro de LangChain tenemos múltiples variables.
donde vamos a ver que en cada uno de estos, aquí siempre les pasamos de a una variable, pero realmente podemos pasarles diferentes variables, entonces podríamos hacer prompts más complejos que tengan mayor variabilidad, de acuerdo al caso de uso que necesitemos. Por ejemplo, en este chat prompt template, estamos indicándole todas estas variables, donde le vamos a indicar que eres un experto en esta profesión, que quiere que analice el siguiente tipo de contenido desde la perspectiva de tu profesión. Aquí le digo cuál es el contenido y le digo en variable cuántos puntos clave quiero que saque de esa perspectiva. Entonces, con este prompt, vamos a ver que puedo poner una serie de variables que puedo configurar bastante. Estas variables pueden ser en cada invocación completamente diferentes, pero el template del prompt sigue siendo exactamente el mismo. Entonces aquí, por ejemplo, estoy diciendo que lo haga como un psicólogo, donde analice el comportamiento humano. Este es el contenido, una persona que siempre llega tarde a las reuniones importantes, pero nunca a las reuniones sociales con amigos, y que quiero que me saque 3 puntos. Entonces, con toda esa invocación, en base a esas variables, creo que queda como muy bien construido el prompt a nivel de, como de código que si es que alguien externo lee este código entiende claramente qué es, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. A nivel de output también claramente logra cumplir analizándolo desde una perspectiva de psicólogo y sacando los 3 puntos claves que estaba teniendo. Entonces, un poco eso es lo importante de LangChain, de que nos va a dar estas herramientas para que sea mucho más fácil o mucho más mejor el código que podemos escribir a la hora de hacer estos llamados de LLMs. Buenísimo. Entonces, dado que ya sabemos cómo está LangChain, podemos ver qué es lo que tiene LangGraph. Y en este caso, LangGraph lo que permite es esta construcción de grafos, donde ya no solo vamos a tener una única cadena, que en este caso sería como el caso simple de LangChain, sino que vamos a tener un grafo más complejo. O sea, una cadena sería el caso más simple de un grafo, donde tenemos simplemente nodos conectados de forma lineal. En este caso, con LangGraph vamos a poder construir el tipo de grafo que queramos. Vale decir, tener muchos nodos conectados como nosotros queramos, que pueden de un nodo salir múltiples nodos, salir nodos condicionales. Al final, la combinación que más deseemos. Entonces, con eso vamos a poder construir flujos mucho más complejos y y básicamente hacer las orquestaciones de sistemas de agente que estábamos mencionando antes. ¿Cómo se ve esto? Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir una especie de máquina de estado, donde vamos a definir este grafo de estado y le vamos a ir heredando los diferentes nodos y cuáles van a ser todas sus uniones. En este caso, nosotros a cada nodo le vamos a definir cuál es su función del nodo, qué es cuál va a ser la acción que se va a ejecutar cuando se llegue ahí. Y por otro lado, vamos a definir cuáles son las diferentes comunicaciones entre los nodos, van a ser vamos a decir cuáles son todos los caminos. En este caso, podemos definir algunos caminos que sean siempre directos, por ejemplo, que de procesar simple siempre va hacia E. O también vamos a definir algunos caminos condicionales que en base a lo que tenga el estado en ese momento podemos determinar a qué nodo va a ir. Esto, por ejemplo, es una foto de cómo se ve el grafo que estaba mostrando recién, donde vemos que tiene un punto de partida, tiene un camino condicional donde puede ir a procesar complejo o a procesar simple. Y finalmente, a pesar de que de cualquiera de los dos que vaya, ahí va a terminar y va a generar una respuesta de output. Entonces, nosotros vamos a poder determinar cuál es la función que ejecuta cada uno de los nodos y cuál es la función que tiene el cómo determina si es que pasa de un lugar a otro. Con esto es que después nosotros vamos a poder ir generando los diferentes flujos de orquestación que les comentaba antes, que pueden ser em, como todo esto de Value Optimizer o la paralización, todo esto lo vamos a poder definir en base a todas estas herramientas de LangGraph, donde vamos a poder definir
todos los nodos que queramos, todas las uniones que queramos y todos los caminos, el cómo lo determinamos. Y en este caso también vamos a ver que vamos a poder definir para cada uno de los nodos cómo es el funcionamiento de estos, qué es lo que pasa cuando llega uno de estos, donde vamos a ver que cada uno de estos nodos va a recibir el estado actual y por otro lado recibir, entregar cuál es el nuevo estado. Veámoslo en código ahora. En este caso voy a hacer las mismas invocaciones que hice con LangChain, pero ahora haciéndolas con LangGraph. Un poco para que se entienda cuándo vale la pena usarlo, cuándo puede ser una bazooka matando una mosca, y bueno, cuando queda mucho más ordenado. Entonces lo vamos a ejecutar. Mientras tanto, y lo vamos a ir leyendo. Aquí se dan cuenta inicialmente de todas formas defino el mismo LLM con LangChain y es porque al final en cada uno de los nodos yo puedo ir haciendo la acción que yo quiera. En este caso puede ser una acción en la cual llamo un LLM utilizando herramientas de LangChain que me lo hacen más fácil. O también podría ser algunos otros elementos como llamar alguna API, consultar alguna base de datos, etcétera, etcétera. La gracia de esto es que nosotros, en base a estos grafos que estamos construyendo, estamos determinando como el algoritmo en base a código de cómo va a ser nuestro workflow. Y no es que estamos dejando que el modelo, el LLM, determine todo lo que tiene que hacer, sino que nosotros estamos determinándole, haz estos pasos para llegar a esta respuesta final. Entonces, la invocación simple vendría a ser algo así, bastante simple. Nosotros tenemos este estado de grafo donde vamos a ver que tenemos en este estado, vamos a tener mensajes y vamos a tener un resultado de texto. Algo importante aquí es que en cada uno de estos donde estamos agregando como el tipado de estos elementos, vamos a ver que aquí estamos diciendo que los mensajes van a ser una lista y que tiene este add messages, que este add messages viene desde LangGraph. ¿Qué significa esto? Que LangGraph va a interpretar que cada vez que un nodo retorne el estado, algún elemento en mensajes, lo va a agregar a los elementos previos que tenía, va a ser un add message a la lista, y no es que la vaya a reemplazar. Por otro lado, en resultado, como está directamente un texto, siempre que algún nodo entregue algún resultado en ese atributo, va a ir reemplazando el estado que tenía antes. Ahí dependiendo de nuestro caso de uso y de las diferentes variables que queramos podemos determinar siempre que si es que queremos que se vayan agregando, se vayan combinando, reemplazando, el caso de uso que nosotros estimemos. Y bueno, aquí también en cada estado podemos definir todas las variables que queramos, así que también eso tenemos mucha libertad para tener mucha información. Y bueno, aquí entonces le voy a decir que tenga este simple invoke, donde simplemente vamos a tener un nodo que invoca el elemento que nos llegue al grafo y este workflow va a partir desde este nodo y vamos a agregar un edge, una fila, perdón, una línea desde invocarse hacia finalizar. Entonces, nuestro grafo simplemente va a ser partir en invocar y terminar. En este caso, algo bueno que tiene el LangGraph también es que podemos dibujar, dibujar el grafo como foto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que mi grafo es simplemente esto. Inicializa, va a invocar y termina. ¿Y qué es lo que hace mi invocación? Bueno, simplemente llama al invoke usando todos los mensajes que haya en messages. Y que hay en messages de forma inicial, cuando yo invoque este workflow, bueno, el estado inicial es este, donde tengo un arreglo con este human message. Hay aquí donde yo, por ejemplo, después podría poner AI message e ir agregando los elementos que me va respondiendo como si fuera un agente. Y aquí nosotros podemos empezar a tener mucha más varianza o variabilidad porque podemos tener muchos agentes respondiendo, pero que quiero que lo que interprete que me respondió la gente sea un texto mucho más corto porque ese va a ser como el texto de conversación. ¿Cómo sería con prompt template? Bueno, tenemos exactamente lo mismo. De hecho, si es que vamos al nodo, vamos a ver que es completamente igual la foto, solamente cambia el nombre del nodo a analizar porque aquí yo le puse otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Básicamente, en cada nodo nosotros podemos hacer la acción que nosotros queramos. De hecho, no es necesario que en un nodo llamemos realmente algo de LLM.
Pero bueno, un poco la gracia que nos permite el Landgraph de orquestarlos, de orquestar diferentes LLMs. Pero de todas formas podemos hacer la acción que nosotros queramos. Y en este caso simplemente hacemos esta llamada de LangChain, que es exactamente la misma que antes con este prompt template, donde la única diferencia es que aquí lo invocamos con el dato que sale del state actual y cambiamos el state que está entregando. Algo bueno de esto es que nosotros cuando lo invocamos, donde tenemos el resultado es el estado final del nodo. Entonces en este estado final vemos que tenemos un texto de resultado, dado que texto sería como nuestro valor de entrada. Entonces cuando tenemos el resultado podemos ver el estado final que incluiría, por ejemplo, el texto. O sea, si es que este resultado lo cambiamos por texto, también podríamos ver cuál fue el input que nos entregó. Esto nos puede servir para varias cosas de diferentes flujos que podemos estar haciendo donde si tenemos un grafo muy grande, imagínense que ya tenemos 10 nodos con muchas condicionales, al final podemos ver la salida de cada nodo si lo quisiéramos y si es que lo hubiéramos guardado en cada uno de los estados. El de encadenamiento, bueno, en este caso sí vamos a tener más nodos donde vamos a ver que ya no los vamos a encadenar en base a código, sino que los vamos a encadenar en base a nodos. Aquí vemos que esto va a inicializar en el nodo de extraer hechos, el resultado se lo va a entregar a generar resumen y el resultado nos los va a entregar a nosotros. ¿Cómo se ve esto? Bueno, nosotros aquí podemos definir este estado donde aquí yo voy a estar definiendo variables para cada salida de los nodos y también de entrada, donde el nodo de extraer hechos va a usar este template para poder extraer los hechos, va a pasarlo por esta cadena y me va a entregar cuáles son los hechos finales. Por otro lado, el nodo de generar resumen va a recibir lo que tenga el estado actual, los hechos que tenga, y me va a procesar con este prompt template y esta cadena para entregarme el resultado final. Y cuando yo defina mi workflow, voy a ver que tengo que agrego estos dos nodos, extraer hecho y generar resumen que ejecuta estas funciones, que parta en extraer hechos y que haya una unión entre extraer hechos y generar resumen y luego de generar resumen a finalizar. Entonces con eso estamos haciendo que sea mucho más fácil aún. Ya estábamos haciendo fácil que una llamada sea como más extraíble, modificable, combinable. Ahora con los nodos es aún más, dado que podemos combinarlos como queramos, podemos ir modificando el cómo se van uniendo estos y no tenemos que necesariamente cambiar el qué hace cada uno de los nodos. En ese encadenamiento simple, entonces, veíamos que tenemos esta fila simple, que quizá era bastante similar a lo que teníamos antes, pero ahora de forma más ordenada. Y aquí en el encadenamiento más avanzado, cuando teníamos más elementos, creo que se puede notar más, dado que estamos agregando más elementos. En este caso, estamos agregando tres nodos, uno que analice, otro que explique y otro que combine el resultado. ¿Dónde tenemos este de acá? Claro, tenemos estos tres nodos. Los dos primeros hacen llamada a LLMs. En primer lugar, llama para que diga cuál es, si es positivo o neutral, y me agrega el sentimiento. Uy. El segundo recibe el sentimiento y me hace la llamada para hacer el análisis, entregándome la explicación. Y finalmente, el combinar resultados ni siquiera hace una llamada a un LLM, estamos haciendo una especie de aggregator en el cual estamos simplemente concatenando ambos textos. Y bueno, nuevamente un poco más de cómo se construye el workflow, donde definimos primero todos los nodos y los vamos uniendo para que sigan la secuencia que nosotros queremos. Entonces, es un poco la gracia de Landgraph. Si es que vamos al multivariable, vamos a ver que es exactamente lo mismo, simplemente cambia el cuántos datos podemos tener en nuestro estado. Aquí, por ejemplo, podemos tener un input de variables, donde le decimos todas las variables iniciales y vamos modificando qué es lo que ocurre con este estado en la ejecución. Entonces aquí si se dan cuenta hay veces que Landgraph puede ser una bazooka para matar una mosca, puede ser demasiado verboso para algunos casos, como puede ser este de una única invocación, ahí con LangChain nos sobra y basta. Pero para otros casos donde estemos encadenando... perfecto. Por otro lado, aquí en estos casos también estamos, donde estamos combinando más nodos, ahí puede tener mayor sentido. Eh,
Me dicen si puedo comentar un poco más del código, que está muy rápida la clase, y tenemos que ver cuáles son las variables estáticas y dinámicas, que es cómo se pueden modificar. Perfecto. Eh, Creo que en el caso en el que mejor se puede explicar todo esto es en este encadenamiento avanzado, dado que tiene una mayor cantidad de variables. En este caso, lo importante a entender es que nosotros cuando definimos nuestro grafo completo, vamos a definir básicamente esta máquina de estado con este grafo, donde le vamos a indicar todos los nodos que tengamos. Entonces, aquí en este workflow, que basamos en este constructor del estado del grafo, vamos a ir agregando todos los nodos que queramos. Aquí nosotros podríamos agregarle más nodos y en caso de que esto los intercambiemos de posición, nos va a dar lo mismo, dado que los nodos que existen van a ser exactamente iguales. En este caso, al agregar el nodo, nosotros le indicamos estos dos elementos, que uno es el nombre del nodo y otro es la función del nodo. Pueden ser exactamente iguales los nombres, creo que es una buena práctica para no confundirnos, pero también pueden ser diferentes, no tienen por qué ser exactamente iguales. Esto solamente nos va a ayudar a que después cuando agreguemos las encadenamientos entre nodos, podamos definirlo claramente. Luego que tenemos definido todos los nodos, es importante entonces que definamos cuál va a ser el flujo que va a recibir nuestro grafo, que en este caso puede ser un flujo dirigido completo en el sentido de que después de un nodo está claro cuál es el nodo que viene, o también vamos a tener algunos nodos como caminos condicionales que, bueno, vamos a poder revisar después. En este caso son solo conexiones directas, entonces aquí le tenemos que indicar de dónde hacia dónde va, lo que nos va a generar el grafo completo. Ahora, ¿cómo funciona cada uno de estos nodos? Cuando llegue en ese momento el grafo a ese nodo, va a determinar la función que se ejecuta, la que tiene asociada al nodo. Y en este caso, cada nodo tenemos que ver que va a recibir el estado completo del grafo de ese momento y va a retornar la modificación al estado del grafo de ese momento. O sea, podemos retornar solamente las variables que cambian, esa es la idea. Entonces todo lo que no retornemos se va a mantener con el estado que estaba antes. Y dependiendo de cómo definamos el estado del grafo, es si es que estas se van a ir combinando de alguna forma o simplemente reemplazando. En este caso, para ir agregando, teníamos este formato donde teníamos este annotated list add messages, donde le estamos indicando que se agreguen los mensajes. Y por otro lado, si no le decimos nada, siempre va a ir reemplazando el estado del nodo con la información que retorna. Y bueno, cada nodo funciona exactamente igual, donde vamos a poder hacer la acción que queramos, donde puede ser una acción que llamemos a un LLM o bien una acción que simplemente ejecutemos algún algoritmo de Python, algún código de Python. Y en estos, bueno, si llamamos un LLM, lo podemos hacer directamente con algún SDK, como lo hemos hecho en las clases anteriores, o con alguna herramienta de LangChain, como pueden ser estas que nos ayudan a repetir. Jonathan, Una consulta, ahí si yo quisiera integrar un RAG en el primer nodo, cosa de que analice sentimientos según un paper, ejemplo, ¿ya? ¿eso también va metido acá adentro o tengo que tenerlo como por fuera? Eso iría metido adentro. En ese caso, dado que el RAG es parte como del proceso que va a hacer en cada invocación de cuando llamemos como nuestro workflow completo, nosotros, por ejemplo, aquí podríamos agregar un nodo que sea, por ejemplo, eh, consulta RAG, donde aquí vamos a llamar la función consulta RAG, que en la función consulta RAG, que va a recibir el estado de graph state, vamos a hacer todo lo necesario. En este caso, asumiendo lo que habíamos visto antes, íbamos a tener la función retrieve, que le pasamos el mensaje inicial que está en state texto, y le digo que me entregue los 5 elementos más parecidos, por ejemplo. Ah, Entonces esto yo bueno. podría decirle como información documentos, y le paso información. Entonces con esto en el estado, si es que yo declaro que vamos a tener esta información documento, voy a poner que esto va a ser una lista de textos. Yo aquí en este estado nuevo, yo podría decir, bueno, consúltame la información, va a ser igual a state de información documentos, que esto es una lista de textos. Entonces esto yo podría después sí, pasárselo a este prompt, que al final esa es la gracia del RAG, lo que vimos es consultar una base de datos vectorial
extraer la información más parecida. Y en base a eso nosotros después podemos inyectárselo al contexto, que sería inyectárselo al prompt. En ese sentido, por ejemplo, aquí nosotros podríamos ponerle como un también, ah, usa esta información, que le digo tengo info, y por tanto aquí yo le podría agregar info como otra variable adicional. Claro. Está bueno eso. Entonces, Gracias. Bu- sí, claro. Es justamente la Bien. idea de esto, ¿no? Donde nosotros podamos no necesariamente hacer una llamada a algún LLM, sino que ordenar más el flujo que estamos trabajando, ya sea con una llamada RAG, llamada a alguna API o ir combinando los estados que estamos teniendo. Podemos ordenar nuestro flujo más de esa forma. Y la gracia es que, bueno, también después vamos a poner algunos imágenes o gráficos de cómo funciona este nodo. Y a la hora que estemos teniendo algunos problemas, también nos va a poder ir indicando dónde se está cayendo, cuál es el último nodo que ejecutó y cuál fue el último estado. Entonces, esa es un poco la gracia de este LangGraph, que vamos a poder ir construyendo estos grafos de una forma muy dinámica y muy ordenada. Jonathan. Sí, otra cosa. Tenía entendido que esto como que levantaba una interfaz web como para poder manejar esto igual o no, como no solamente mediante código, Como para editarlo. claro, como que te Eh, muestran las pelotitas, los podéis mover, o no sé si era esto o era Langsmith, no, hay, esto me confundí. es parecido, pero no es lo mismo, porque claro, LangChain como tal, LangChain, si es que vamos a su sitio web, tiene varias herramientas. Y dentro de sus varias herramientas, que estos productos, tiene, bueno, diferentes formatos para trabajar. En este caso, LangChain es para poder trabajar con estos modelos específicos, LangGraph para construir el grafo completo, y también tiene algunos dentro de Langsmith, estos productos de observabilidad y de debug de estos grafos, incluso para poder desplegarlos. Donde la idea es que, claro, ahí podemos usar algunas herramientas más visuales en browser, si es que pero ya ese ya es como el servicio que contratamos de ellos. Ah, ya, ya. Digamos, LangChain y LangGraph son librerías open source, bueno, públicas al menos, no recuerdo si es que eran open source o no, pero al menos son públicas. Si es que usamos esto, ya son el producto SaaS que le estamos contratando. Y aquí, bueno, este no lo había visto, parece que es nuevo. Tiene un Agent Builder ahora también, que también utilizar esto mismo de LangGraph, pero utilizando drag and drop y plataformas web. Buenísimo. ¿Más dudas? No sé si ahí quedó más claro, Felipe, las diferentes variables que están, o si es que hay alguna en particular que quizás te gustaría que nos detengamos más. Bueno, voy a ejecutar el ejemplo del condicional, ahí vamos a ver quizá un poco más con algunos detalles, algunas más. Aquí en este caso, el flujo condicional, la única diferencia que tiene es que ya no tenemos una solo línea secuencial de nodo ejecutándose, sino que además agregamos una función para que determine este nodo el cómo va a ir de un lado a otro. En este caso, lo que estamos haciendo dentro de este código, y voy reduciendo esto para que se explique bien. Estamos generando aquí en este grafo estos tres nodos. Uno primero para evaluar complejidad, otro que me va a permitir hacer un procesamiento simple y otro para un procesamiento complejo. La idea es que nosotros vamos a partir siempre en este grafo en el evaluar complejidad, que el resultado de esta evaluación de complejidad me va a ayudar a determinar si es que tengo que ir a un nodo u otro. En este caso le estoy diciendo que va a usar la función decidir procesamiento, que va a utilizar los datos que me entregó la evaluación de complejidad. Y si es que le digo procesar simple, va a ir al nodo procesar simple. Y si le digo procesar complejo, va a ir al nodo procesar complejo. Entonces la idea es que en base a esta revisión condicional determinemos cuál es el siguiente nodo. Y bueno, después cada uno de los nodos va a terminar siempre en end. Esto es algo igual, un requisito, siempre tiene que tener un final el nodo. Ahora, ¿cómo se ven cada una de las funciones? Primero, el evaluar complejidad. En este caso estoy haciendo una evaluación de complejidad simple donde simplemente veo el tamaño del texto.
Aquí se dan cuenta, nuevamente, cada nodo no tiene por qué tener sí o sí una llamada del LLM. Puede ser... eh, bueno, ahí Nicolás estaba confirmando que es open source. LangChain, con licencia de MIT. Bueno, en evaluar complejidad, entonces tenemos un llamado simple, podemos hacer aquí la complejidad que nosotros queramos. Algo bueno de esto es que también como cada nodo queda bien abstracto y sabemos cuál es el input-output de ellos, nosotros podemos ir modificándolo después. Quizás ahora está haciendo simplemente en el largo del texto, pero quizás después podría agregar algún regex, podría agregarle alguna llamada de LLM, podría consultarlo con una API externa, podría hacer lo que quiera y simplemente tengo que modificar este nodo asegurándome que el output sea el mío. Luego, el procesar simple y procesar complejo son, en verdad, nodos muy similares, simplemente cambia el prompt template que estoy usando. En este caso le pido un resumen breve y en este caso le pido que analice en base a tema principal, puntos clave y conclusión. Pero lo importante es que entonces va a ir a procesar complejo siempre y cuando el texto sea mayor a 200 caracteres y si es que es de menos de 200 caracteres, va a ir a procesar simple. Y en el decidir procesamiento, bueno, en este caso le voy a decir que si es que en el resultado de la decisión me dijo complejo, que aquí vemos por ejemplo resultado complejo, va a ir a procesar complejo. O en el resultado simple, va a ir al resultado simple, en caso de que no sea complejo. Aquí podemos poner la cantidad de nodos que nosotros queramos, entonces puede ser una edición mucho más compleja. Lo que les decía antes, por ejemplo, aquí, que estaremos viendo este patrón de orquestación, podríamos, como, de router, perdón. Nosotros aquí podríamos tener una llamada a un LLM que me diga si es que esto dentro de un servicio al cliente es algo de política de precio, es algo de disponibilidad de producto, es algo de revisión técnica, etcétera, etcétera. Y nosotros en base a esto generar un router que nos permite ir derivando a diferentes nodos. Rep. Entonces, la idea sería que en este decidir procesamiento va a entregar los dos. Y bueno, dado eso, vamos a ver que al ejecutarlo, vemos que primero se ejecuta esto. ¿Dónde está? Aquí con un texto simple que primero dice hoy es un día soleado. Entonces me dice que esto es un texto simple y el resumen simple es hoy brilla el sol. Y por otro lado, le paso después un texto más complejo que un texto más largo. Y efectivamente me hace el resumen que yo me esperaba, donde tiene el análisis complejo, donde tiene un tema principal, puntos claves y la conclusión. Entonces, efectivamente, el nodo fue decidiendo, perdón, el grafo fue decidiendo hacia dónde iba yéndose, dependiendo de los diferentes inputs y condiciones que yo le iba a generar. No sé si quedó bien claro el concepto de Landgraph y cómo lo podemos utilizar. O si es que hay más dudas. Este es el momento para preguntarlas. Bueno, aprovecho. eh, Aquí no le tengo un ejercicio de usar con Landgraph. En este caso, lo que podrían hacer a modo de practicar, de ejercitarlo, es que vean cómo podrían hacer la tarea número uno, pero usando Landgraph. En este caso que nosotros teníamos esta orquestación donde teníamos dos nodos y un final temprano en caso que no tenga toda la información. Revisen cómo lo podrían hacer con Landgraph para poder mejorar su estructura. Adelante, Emilio. Para entender un poco cómo funciona el LangGraph, serviría algo así como para hacer que un agente trabajara de forma similar a Jarvis, y yo le pida una cosa, la procese de muchas maneras distintas y me entregue un resultado. Claro, eso al final Landgraph va a permitir que nuestro workflow completo sea mucho más complejo a que si solamente hiciéramos una llamada a un LLM. Un poco por eso, porque vamos a tener todos los agentes que queramos, no vamos a ser un único agente omnipotente, sino que nuestro workflow va a tener muchos agentes y en base a eso muchas capacidades. Ok, muchas gracias. Jonathan. Em, esto
¿Se puede también usar como un flujo conversacional? Claro, aquí, Porque como lo estoy viendo ahora, igual es como bien de una entrada, se hacen las cosas automáticamente, ¿cierto? ujú, Pero igual recibo un output y después volver a interactuar con eso, como con ese output, si es que no me gusta la salida, por ejemplo. claro, aquí, si te das cuenta, este grafo es una única ejecución. Entonces, sería como cuando nosotros en nuestro while anterior, en este ciclo que íbamos determinando, íbamos haciendo la determinación si es que volvía a entrar al ciclo o no. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, solamente que aquí vamos a tener un workflow más completo, que nuestra invocación va a ser más grande, pero antes iba a ser una única llamada a un LLM. Entonces ahora vamos a tener un workflow completo como con más interacciones, pero va a ser como abstracto al resto del código, como que en el resto del código puede tener Ah, ya. más ciclo y todo. Es importante sí que en cada una de estas vamos a ir agregando como cuál es la entrada inicial. Entonces ponte tú aquí, yo siempre le estoy agregando un texto plano, pero nosotros podríamos agregarle un texto más largo o un listado de texto. Ya, ok. Y al Sí, sí. final, bueno, este va a ser el estado inicial, por tanto, con eso va a seguir respondiendo a las preguntas. Buenísimo. Juan Carlos. Profe, una pregunta. O sea, de hecho, en LangChain los nodos pueden ser distintos LLM. O sea, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis no sé cómo decirlo, con distintos puntos de vista, podría ocupar distintos LLM y hacer un análisis. Así es. Ah, ya, perfecto. Tal cual. Tanto con Langchain, o sea, Langchain te va a permitir hacer esa como combinación bien importante, como o bien fácil de poder ir cambiando, intercambiando los diferentes LLMs. Y LangGraph te va a permitir como separar que todo el flujo sea como más ordenado. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría tener, aquí tengo uno, puedo tener 6 LLMs y puedo tener un ponte tú un grafo que inicialmente parta y se derive en los 6 nodos, cosa que tenga esta paralización de trabajo. Y cuando terminen los 6 nodos, ponte tú tener un agregador que me va a decir, no sé, la mejor respuesta es la que usó menos tokens, o me va a hacer un resumen. Oye, ¿sabéis que DeepSeek me está respondiendo muy rápido, pero está caro? El de Bedrock está dando una mejor respuesta, etcétera, etcétera. Como con LangChain nos va a permitir trabajar muy fácil con los LLMs, y con LangGraph nos va a permitir facilitar el trabajo de orquestación de grafos. Ya, perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Christopher, creo que venía. Ujú. Sí, si quisiésemos, por ejemplo, tener una respuesta como en un JSON esquema o ese tipo, como en la tarea anterior, ahí ya no podríamos usar el LangChain o tendríamos que hacer como una combinación o se puede usar desde acá. Sí, se puede usar. En este caso no les tenía un ejemplo, pero si es que buscamos LangChain Response Format de JSON, vamos a ver que LangChain indica que podemos tener la respuesta de JSON estructurado. Va a depender igual un poco de los modelos que estemos usando. No siempre todos los modelos lo permiten. En particular los de OpenAI, por ejemplo, lo permiten, pero recuerdo que había algunos que no lo permitían. Creo que, por ejemplo, Llama no lo dejaba. Lo mismo que el tema de las tools. Y en este caso, en este response format, nosotros podemos darle, usando Pydantic, podemos darle cuando estamos creando la gente, que esto es otra forma de crear gente, pero cuando estamos definiendo este LLM inicial, podemos decirle cuál va a ser su tipo de respuesta, donde le podemos dar elementos del output estructurado. Ahí si quieren revisar para más detalles, les recomiendo entrar aquí, justamente, donde está toda la información para que puedan hacer las pruebas. Aquí quizá el cambio más importante es que en este usa Create Agent, que no es no es el que estoy usando yo. Pero es básicamente lo mismo. Como los podemos usar con crear el modelo así directamente, o importar el create agent, e indicarle cuál es el modelo, que en este caso sería GPT-4 Mini, y después el resto de las cosas. Nicolás. Ok. Em, para la capa de moderación, ¿hay que agregarle igual o LangChain tiene alguna implementación con eso ya agregada? Buena pregunta. La verdad desconozco si LangChain tiene.
Si miramos aquí en su documentación, LangChain Moderation API tiene modelos de moderación. En este caso, usando los de OpenAI al menos, podéis usar el OpenAI Moderation Middleware, que va a ser lo mismo llamadas de modelo. Está dentro del todo el conjunto de OpenAI. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podríamos importarlo directamente tal cual lo hacemos acá. Ok, Entonces ya hay que agregarlo entonces como una parte de la cadena en el fondo, no es como que lo estemos llamando y esté embedido, digamos, dentro de las funciones que están preprogramadas en LangChain. Hay que agregarlo. Nosotros. exacto, tal Ya, cual. vale. Buenísimo. Y lo bueno también es que, como les digo, que en cada uno de los nodos con LangGraph podemos hacer lo que queramos. Si es que no, incluso si es que no estuviera lo que quisiéramos, podríamos llamar a otra API o modelo. Eh, Así que eso con LangGraph. Bueno, eso entonces la clase de hoy. Terminamos un poquito antes. Aquí si quieren practicar o ejercitar más temas de LangGraph, la idea es que puedan revisar justamente, bueno, en este caso, donde cómo podríamos haber hecho la tarea uno pero con este orden diferente utilizando LangGraph. Y van a ver que quizá la estructura del orden, al menos de cómo llamamos los modelos, queda bastante más ordenado. Profe, consulta. Recién mostró dónde estaban como todas las clases que tenía de OpenAI ¿Ya? en un sitio web. Quería saber dónde era. Ah, ¿De dónde sacó lo del... esto de acá, Eso. se los mando. Ahí está. Siempre igual todas estas documentaciones tienen el reference API, que es un poco también el que les comenté dentro de OpenAI, que hace como la más explícito todas las clases y modelos que tiene la librería. Aquí Ah, pueden ver todos los paquetes, los diferentes, y si quieren jugar con más modelos, aquí también lo pueden hacer y es bastante más fácil. Aquí también incluso tiene algunos, no recuerdo dónde estaba esto, em, embeddings, aquí están, que tienen también los formatos de hacer embeddings y tiene diferentes también proveedores de modelos de embedding. Veamos si es que aquí me sale directo cuáles son los proveedores. Bueno, ahí pueden revisarlo en caso que lo deseen. Así que eso, la idea de esto entonces sería la clase de hoy, que quería como que pudiéramos ver como los diferentes elementos de cómo construir con Rack para aumentar el contexto, cómo poder usar los MCP para poder mejorar nuestra habilidad, ya sea nosotros desarrollando nuestros servidores de MCP o desarrollando los servidores usando servidores públicos de MCP, y por otro lado, cómo empezar a construir con agentes, workflows de agentes. La idea es que en la siguiente clase vamos a revisar un poco lo mismo que estamos viendo ahora con agentes, pero utilizando no-code, donde vamos a ver elementos de N8N en ese caso. Que en este caso van a ver que va a ser muy similar a lo que estábamos haciendo aquí con LangGraph, pero con un más bonito de drag and drop para generar los nodos, unirlos también en base a unir los mouse, puedes mover el mouse, y también muchas otras conexiones a otras fuentes. Así que ahí lo vamos a estar revisando. Gabriel, ahora escuchando los temas de esta clase, me da miedo la prueba 3. ¿De qué se trata más o menos? Así como un pequeño avance. Perfecto. La idea en la evaluación 3 es que van a hacer temas con orquestación de agentes. La idea es que van a hacer ¿cómo se llama esto? Una misma ejecución tanto con LangGraph como con N8N para que entiendan un poco las diferencias o cómo puedan jugar con esas diferencias. Ese es el spoiler que puedo darles. Ok, Y una razón más para no dormir esta noche. Gracias. ah, Bueno, nada, nada terrible. por la complejidad parece que deberíamos tener más tiempo. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Oye, lo último que iba a preguntar, que eran de las respuestas que quedaban en el chat pendiente, es que me preguntaban si es que en la evaluación 2 los audios es necesario que sean grabados o si es que se los podemos dar. Y la idea es que sean en vivo. La idea es que yo les mostré un poco la herramienta para poder grabarlo en vivo, así que usen eso para que sea en vivo y tengan su chatbot de audio. Así que eso. Ahí tenía una duda yo respecto de la tarea 2.
¿Se puede ocupar tal cual el archivo audio.py que subió? Sí, se puede usar el mismo archivo. Y ese lo subimos dentro de la entrega. Así es, sí. Ya, perfecto. Buenísimo. Estamos entonces, que tengan un buen cierre de semana y nos vemos el lunes. Recuerden hacer la evaluación hasta el domingo y cualquier problema me comentan por correo. Muchas gracias. Listo, Gracias. profe, Gracias, hablamos, profe, como gracias. siempre. Profe, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.